Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga este lunes, inicio de semana, lunes 10 de marzo de este 2025. Gracias a Dios porque por su gracia, su misericordia, estamos nuevamente de pie y venimos a su presencia dándole las gracias a Dios por este nuevo día que iniciamos semana laboral. Bendito sea Dios porque por su gracia y su misericordia estamos de pie. Dios y Padre nuestro, gracias, Señor. Te damos por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Por tu gracia y tu misericordia estamos nuevamente de pie, Señor. Hasta hoy nos has sostenido, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, para iniciar esta semana de labores, Señor. Que todo esté bien para con nosotros, Señor, que todo salga bien, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, que tú estés con nosotros para realizar nuestras actividades del día. Pongo en tus manos a todas aquellas personas, Señor, que están recibiendo tratamientos médicos, Señor, diálisis, nuestra hermana Pilar, nuestro hermano Juan Pérez, aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido, Señor. En tus manos los encomiendo, Señor. Pongo en tus manos a la vida de Ernesto Chávez y sus hijos, Señor, por la pérdida de Gabriela Chávez, Señor. Que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, Señor. Desde la pronta resignación, Señor. La fortaleza que sus cuerpos, Señor, que sus vidas necesitan en estos momentos de pérdida, Señor. Así como también a su hermana Gisela, Señor, la pongo en tus manos. Tú le bendigas, que tú le protejas. Sabemos, Señor, que hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales tú conoces, Señor. Hay personas que quizás no tengan un trabajo, Señor, quizás no tengan un sustento. Te pido por ellas, Señor, para que tú proveas, Señor, un empleo, un trabajo para todo aquel que necesita, Señor. Pongo en tus manos los hermanos de los hijos, Señor, de mi hermana Patio Ceguera, Señor, que tú le bendigas, que tú le cuides, Señor, que les proveas trabajo si alguno de ellos necesita, Señor. Está con nuestra hermana Patio Ceguera, Señor, así como también con nuestra hermana Marta Apodaca, Señor, con Víctor Vázquez, su hijo. Gracias, Señor, porque él está cuidando en estos momentos de la cirugía de su pie. Está con mi hermana Marta Apodaca, Señor, sigue fortaleciéndole, Señor. Nuestro hermano Alfredo Walls, nuestra hermana nuestro hermano Antonio Aguirre, Señor, su esposa Isabel, cada uno de ellos, Señor, están en tus manos, Señor. Sigue fortaleciendo las vidas de cada uno de ellos, nuestra hermana Narcisa, así como también, Señor, te pido por nuestros hermanos de la congregación de los Maternes, nuestra hermana Sara, nuestra hermana Irma, Señor, que ya ha restaurado su salud, Señor, sigue en tratamiento, sigue en terapia, Señor. Tú has estado con ella hasta estos momentos, con sus hijos, con nuestro hermano Carlos Mendoza, Señor, sus hijos, su hijo, su esposa, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Así como también, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos de esta congregación. Nuestro hermano Beto, nuestra hermana Pati Gallego, Señor, que se encuentra delicada de salud, Señor. La pongo en tus manos para que tú obres en la vida de ella, Señor. Que sea restaurada su salud de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Que todo, Señor, todo sea para bien, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida y la salud que tú nos ofreces, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, para iniciar este nuevo día, Señor. Esta semana laboral, este lunes, Señor. Gracias, Padre, porque nos hemos levantado por tu gracia y tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar, mis hermanos. Realmente es algo que vamos a iniciar el día de hoy, algo fresco, algo quizás nuevo. La oración de fe sanará al enfermo. Es por el pastor Miguel Núñez. Y la oración de fe restaurará, sanará al enfermo. Santiago 5:5. En nuestros días, ese texto es uno de esos versículos muy conocidos por muchos, pero solo unos pocos interpretan bien. Esto se comprende a la luz de cómo se manejan hoy las escrituras. Al comenzar un libro sobre la interpretación de la Biblia, es esencial que antes de ver este texto en particular,
establezcamos algunos principios que nos llevarán a entender mejor no solo el versículo, sino toda la Biblia. En primer lugar, recordemos que Pablo le enseña a Timoteo la necesidad de interpretar las Escrituras con extremo cuidado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Vamos para allá. Acabamos de leer, pero vamos a la Escritura, lo que nos dice la santa palabra de Dios. 2 de Timoteo 2:15. ¿Sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Que uses bien la palabra de verdad. La labor del maestro de la palabra no es solo interpretarla, sino hacerlo de la manera correcta hasta el punto de ser preciso en lo que se enseña. Lo que estamos enseñando es la palabra de Dios a la manera en que Él piensa. Es una tremenda responsabilidad. En segundo lugar, todo texto de la palabra puede ser malinterpretado, ya sea por entender mal lo leído, por entender menos de lo que el texto dice, o por pensar que el texto dice más de lo que dice. En tercer lugar, suele suceder que los textos son malinterpretados conforme a las corrientes de malas enseñanzas que están de moda. En el momento en que, en este momento, ¿va? En el sentido del texto que se está analizando, encuentra su cerrada interpretación con mayor frecuencia en el mundo de hoy, dentro del movimiento de superfe, o de proclámalo, decláralo, arrebátalo, recíbelo. Este movimiento enseña con toda liberalidad que nuestras palabras tienen poder por el solo hecho de ser pronunciadas y que podemos crear la realidad siempre y cuando tengamos suficiente fe. Lo vas a recibir porque tu fe debe ser suficiente. Realmente tienes que tener la convicción, la fe, y tú arrebátalo, tú decláralo. Santidad, sanidad y soberanía de Dios. Todo se encaja en ello, en la soberanía y en la sanidad y la soberanía de Dios, en su soberana voluntad. Analizando las Escrituras nos muestra que tal premisa es completamente errónea. Recordemos que Jesús sanó a gente que ni siquiera sabía quién era Él, como aquel hombre que había nacido ciego, que describe el Evangelio de Juan 9, 34 al 38, ¿verdad? Él les dijo claramente al Cenedril, no sé quién es ese hombre, mas ahora veo, ¿verdad? Porque era acusado, y los padres también, ¿verdad? Los padres por no ser rechazados por el Cenedril, por ese grupo. Ellos le dijeron, pregúntale a él, ya está grandecito, que él conteste. Y lo vemos en el Evangelio de Juan 9, 34 y 38, cuando este joven es sanado. ¿Sí? Vemos también milagros como el paralítico de Betesda, donde vemos que el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Eso lo vemos en Juan 5:13. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan también, ¿verdad? Este joven que tenía años ahí en ese manantial, en esa piscina de Betesda, podemos decirlo, tenía tiempo ahí y él recibió la sanación. Puede usted ir a Juan, primero que nada, a Juan 9, 34, 38, vemos el milagro que realiza Jesucristo, para esa persona que nació, que era ciega de nacimiento. Y después vemos también
podemos ver en Juan 5:13, ¿verdad? A ese joven en el pozo de Betesda, ¿verdad? Donde fue sanado de su vista. A lo dicho, debemos agregar que el apóstol Pablo, el gran misionero que supo sanar a muchos, no pudo sanarse a sí mismo. Segunda de Corintios 12, 8, 9. Vamos para allá. Segunda de Corintios 12, del 8 al 9. Y así nos habla y nos dice la palabra de Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, parece claro que lo importante para la sanación es la soberanía de Dios. La sanidad depende de la voluntad de aquel que supo sanar a gente que ni lo conocía y que por otro lado negó la sanación a personas que no solo lo conocían, sino que ellos mismos tenían el don de sanación, como fue el caso del apóstol Pablo. Él sanaba también. Él llegó a sanar a personas, pero no se pudo sanar a él mismo. O sea, nuestro Señor Jesucristo sanó a personas que no le conocían, mas sin embargo también no dio la sanación a aquellos que lo conocían. La sanidad depende pues de la voluntad de aquel que supo sanar gente que ni lo conocía. Y que por otro lado negó la sanación a personas que solo lo conocían, no solo lo conocían, sino que ellos mismos tenían el don de sanación. Como decimos, fue el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que le dice nuestro Señor, ¿verdad? Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Muchas de las veces tenemos que esperar en Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Queremos muchas veces, y no digo que esté mal pedir sanación para una persona, pero es todo en la voluntad de Dios, en las manos de Dios. Es solamente Dios quien tiene los tiempos perfectos y Él va a hacer el milagro, a realizar el milagro en aquellos que no podemos imaginarnos. Entonces tenemos que tener confianza en que Dios hará. Esperemos en Dios, porque Él hará todas las cosas. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no conforme a la de nosotros. Nosotros quisiéramos que todo se realizara bien, ¿verdad? Que todo saliera bien, que estar todos en pétalos de rosa y que no pasáramos tribulaciones. Pero esas tribulaciones, esas dolencias, esas cosas que vienen a nuestra vida, pues es la voluntad de Dios y hay que asumirlas, ¿verdad? Es la manera en que Dios nos habla de diferente manera y nos hace ver las cosas y la vida y nos podemos hacer más fuertes en Él o quizás más débiles. Es una prueba, es una esperanza que no debemos de perder nunca en nuestro Dios. Mire, tenemos el caso de Job. Job en un día perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió riquezas, perdió todo. Únicamente quedó con él su esposa. Mas, sin embargo, nunca hubo de él palabras en contra de Dios. Él se puso en las manos de Dios, nunca renegó de lo que a él estaba pasando, y realmente es un ejemplo claro de que cómo podemos someternos a la voluntad de Dios. Solamente Dios dio, Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regreso. Nada me traje, nada me llevo.
Es algo que es una enseñanza que Job nos da a conocer, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener esa firmeza de estar, a pesar de las tribulaciones, a pesar de lo que estemos pasando, darle gracias a Dios en todo y por todo. Dice el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia como también sé tener necesidad. O sea, es una enseñanza tremenda, ¿verdad? Como que nada más en las verdes y en las maduras nos olvidamos de Dios. Porque sí, así de realmente a veces nos comportamos. Cuando estamos bien, pero nomás nos llega el agua a la lumbre de los aparejos. Dios mío, sálvame, ayúdame. Bajamos la corte celestial, ¿verdad? Entonces, no nomás en estos momentos. En todo momento, darle gracias a Dios y darle la gloria a Él. Vamos a Santiago 4:15 para terminar en este día, pero todas seguimos adelante con el mismo tema el día de mañana. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. ¿Sí? No os gloriemos pues del día de mañana. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos da licencia, si es la voluntad de Dios que mañana amanezcamos, continuaremos mañana. Porque cada día trae su propio afán. ¿Sí? Ahora, puede haber unas preguntas, mañana veremos unas preguntas, mañana día 11, veremos unas preguntas al texto de Santiago. Vamos a interpretar mañana, con el favor de Dios, interpretar Santiago 5:15. Mañana hablaremos acerca de Santiago 5:15, para que lo vaya viendo, lo vayamos meditando y vayamos viendo qué es lo que nos dice su palabra. Y vamos a ir a ella, a la palabra de Dios, para poder entender, para poder reconocer lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso es lo que dice Santiago 5:15. Eso es lo que nos dice Santiago 5:15, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mañana lo veremos esto a la luz de su palabra, y que Dios nos ayude a continuar. Estamos viendo y estamos hablando del tema textos, ¿sí? Textos fuera de contexto, de Steven Morales y Jairo Namnun, ¿sí? Lo vamos a ver. La oración de fe sanará al enfermo. Ese es el capítulo 1, por el pastor Miguel Núñez. Lo veremos. No juzguen para que no sean juzgados. Yo sé los planes que tengo para ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pide en el nombre de Jesús. Cristo se hizo pobre para que fueras rico. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Cree en Cristo y serás salvo. Dios es amor. Ojo por ojo. Atar al enemigo. Serás salvo tú y tu casa. En Cristo no hay hombre ni mujer. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Si somos fieles, Dios permanece fiel. ¿Sí? El conocimiento envanece. Traer los diezmos al alfolí. Son 17 capítulos de este nuevo material. Gracias a Dios. Textos fuera de contexto. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a vivir tu palabra, Señor.
a tener esa intimidad contigo, Señor. Que sea tu soberana voluntad en nuestras vidas, Señor. No es lo que nosotros querramos, Señor. Es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Someternos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a aprender ello, Señor. A que estamos en tus manos. A que solo tú, Señor, conoces y sabes lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra nos lo dice, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este nuevo día, Señor. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a todos aquellos que andan en las carreteras, Señor. Que tú les cuides, que tú les traigas de regreso, Señor, los lleves a sus destinos, Señor. En tus manos encomendamos a Jaime Morales, Ricardo Casas, Eduardo Rocha, Javier Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Rogelio Guardado y todos aquellos, Señor, que están en las carreteras, mi hermano José Agüero, todos los que andan en las carreteras, Señor. Los pongo bajo tu cuidado, Señor, que tú les bendigas, que tú les cuides, Señor, en ese trayecto que ellos van a iniciar este día, Señor. Así como también, Señor, a todos aquellos que trabajamos en la construcción, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para salir adelante en este día, Señor, que todo esté bien para con nosotros, Señor. Líbranos de cualquier accidente, de cualquier situación, Señor. Pongo en tus manos a mis compañeros de trabajo, Señor, que tú les bendigas, que tú les cuides, Señor. A la familia Perry, Señor, que les sigas bendiciendo, que estés con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta compañía en la cual nos tienes laborando, Señor. Que seas tú, Señor, con nosotros, Señor. Danos fortaleza para continuar adelante, Señor, y la sabiduría, Señor, la tranquilidad de que tú todo tienes en control, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Todo trabajo, Señor. Te pido por todos aquellos enfermeros, Señor, aquellos médicos que muchas veces no descansan, Señor, dejan a sus familias por estar llevando a cabo ese trabajo, Señor, que tú les has encomendado, Señor, de cuidar a los enfermos, Señor. A Luis Gutiérrez, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. A cada enfermero, Señor, a Margarita Moreno, a todos aquellos que realizan cuidados para aquellas personas que están en los hospitales, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan muy bonito inicio de semana.